I continuem així en Cafè en Lli quan són les 6:30 de la vesprada i tenim ara sí al nostre espai a Roberto Vidal, que és nutricionista i preparador física. Molt bona vesprada, Roberto. Bona vesprada. Bueno, primer que tot dir-los que, com bé saben, que estem esperant aquesta notícia, la gimnàsia rítmica d'Almussafes, que està al Nacional de Saragossa, en la categoria Benjamí, ha quedat tercers. També han fet pòdium Esdeven i Falló, així que des d'ací donar-los enhorabona per ser grups de la Ribera. I anem a parlar de gimnàsia rítmica, però anem a parlar de la seva nutrició i el seu esport. I per això tenim així, com comentava, a Roberto Vidal, que ens va comentar, Roberto, un poquet quin tipus d'alimentació han de portar aquests gimnastes que hem estat mirant en pantalla fa un momentet. Sí, correcto. Hay que tener en cuenta que son pues, unas personas que tienen una actividad física elevada. Los ejercicios que hacen pues, requieren mucha intensidad, requieren un gasto energético constante y además, como comentabais, entrenan creo que de 20 a 30 horas a la semana. O sea que sí, nos estaban comentando que ya que están ahora, ¿no?, en el Nacional, que llevan pues a mejor entrenando desde el lunes hasta domingo para prepararse y hacer podium. Son muchas horas de entrenamiento, son muchas horas que están realizando una actividad media intensa, entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Para que puedan llevar una buena alimentación, pues por supuesto hay que tener en cuenta esto, el gasto energético. Tienen un perfil que, bueno, suelen tener una estructura, pues ser pequeñitas, suelen ser muy fibradas, es decir, con muy poca grasa y un tono muscular pues que les permita tener un buen rendimiento. Muy definidas. Muy definidas, exactamente. Entonces, todo esto son datos que hay que tener en cuenta, el número de horas que entrenan, la semana, pues en general son estos datos los que vamos a tener en cuenta para confeccionar una buena alimentación, para que ellas también puedan saber exactamente qué deben comer para poder rendir tanto en su deporte como en su día a día, como en el colegio, las que están en el colegio o trabajando. Así es. Entonces, hay ciertas dificultades. Hay que tener en cuenta que hay ciertas dificultades a la hora de tener en cuenta cómo pueden llevar esa buena alimentación. Una de ellas es las que están en fase de crecimiento. Como sabemos, los adolescentes, los niños, tienen sus necesidades peculiares, se mueven mucho, los huesos tienen que crecer, los músculos tienen que crecer, todo. Esa fase de desarrollo requiere pues, tener mucho cuidado, entonces, y la recomendación sería tener una alimentación adaptada, por supuesto, a este periodo de edad. Sobre todo, pues bueno, lo muy conocido, pues muchos lácteos, mucho calcio. Tenemos que adaptarnos siempre al tipo de edad, es decir, porque estamos comentando que aquí empiezan con 4 añitos, sí, que está en iniciación, que van 2 horitas a la semana, entonces el gasto tampoco es mucho, no, pero luego ya estamos hablando, conforme van creciendo creciendo y pasando de categoría, adaptarlo, ¿no?, a ese perfil, a esa edad, a esas horas de entrenamiento. Exactamente, lo importante es exactamente lo que, como acabas de comentar, a medida que van creciendo y que el número de sesiones de entrenamiento a la semana va aumentando, hay que tener en cuenta que habrá que ir aumentando esas pues, tanto la ingesta calórica como las cantidades de nutrientes que vayan a necesitar. Tampoco es una cuestión que haya que obsesionarse, claro, pero por supuesto siempre es muy importante adaptar en función de las necesidades la alimentación. Esta sería la clave. Importante porque, claro, podemos decir, van a comer mucho, pero solo es grasa, ¿no? O no, necesitamos comer, pero comer con cabeza, ¿no? Comer alimentos que nos den vitaminas, que nos den, ¿no? Exactamente. Una de las exigencias que tiene este deporte sería, pues, tener un peso óptimo para el rendimiento, es decir, para poder hacer esos ejercicios, ¿no? Claro, tienen que moverse mucho, tienen que pegar unos saltos, unos brincos, entonces el peso va a tener que ser eso, no van a poder pesar mucho, o sea, tienen que tener un peso saludable, por supuesto, pero entre comillas el mínimo para poder estar ágiles. Entonces esto requerirá que tengan una alimentación suficiente. La clave será suficiente, es decir, la suficiente para poder cubrir las necesidades tanto energéticas como nutricionales. Y suficiente pero necesaria. Necesaria, por supuesto, y los alimentos que vayan a seleccionar, que vayan a introducir en su alimentación, en su dieta, la recomendación sería que fueran alimentos de alta densidad nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienen X calorías, que la cantidad, digamos, de esas calorías aporten también muchos nutrientes, o sea, que acompañen de muchos nutrientes. Esto se podría traducir también a evitar alimentos con calorías vacías,
también, o sea, por ejemplo, pues las bebidas azucaradas, gaseosas, pues eso nos aportan muchos azúcares, mucha energía, eso sí, que les vendrá bien a lo mejor para la actividad física, pero claro, como estamos hablando de que tienen que tener una ingesta calórica suficiente, no les compensa. Entonces, la recomendación sería que busquen aquellos alimentos como las frutas, verduras, cereales, carnes, pues alimentos con un alto valor nutricional y un aporte calórico pues adecuado. Consejos muy buenos, pero es difícil llevar esta alimentación adecuada para ellas en el día a día. Claro, hay que tener en cuenta que son deportistas que no solo entrenan, van al colegio, trabajan, claro. Tienen compromisos, entonces tengo entendido que incluso llegan a comer durante el camino al colegio, llegan a comer durante el camino al entrenamiento. Por la falta de horas, ¿no? Siempre decimos, le faltan horas al día. Exactamente. Pues. Sí. Entonces tienen dificultades para cumplir con esas comidas principales. Entonces, en este caso, porque claro, forzarse a comer y tal, o a lo mejor no tienen el tiempo, no se lo pueden permitir, sería realizar lo que nosotros llamamos colaciones, que son tentempiés. Estos tentempiés también tendrán que ser estratégicos, también tendrán que ser muy nutritivos. Entonces, yo lo que recomendaría sería que esos tentempiés que coman entre actividad y actividad, pues sean, pues, por ejemplo, frutos secos, frutas frescas o desecadas, yogures, barritas de cereales, sándwiches también, sándwiches de fiambre, sea carnes magras o vegetales. Entonces, pues estos alimentos serían adecuados para comer, para esos tentempiés, para poder... Que no utilicemos el curasán ni nada para ir de un sitio a otro, claro, claro. Comámonos una manzana, una barrita de cereales... Exactamente, porque lo que buscamos con estos tentempiés es ayudar a cubrir las necesidades nutricionales al día. Entonces, si elegimos un croissant o elegimos una bollería que nutritivamente no es tan interesante, lo que estamos haciendo un poquito pues es contraproducente en realidad, porque en lugar aportamos energía, eso sí, aparte de grasas que puedan contener y tal, pero no aportamos esos nutrientes que queremos para no caer en una carencia. Claro, nos puede faltar esa vitamina B12, esa vitamina A, esa vitamina... ¿no? Exactamente, calcio, hierro, tanto vitaminas como minerales muy importantes, sobre todo si están en una fase de desarrollo, muy importantes para su desarrollo, para el crecimiento de los huesos, bueno, y el crecimiento en general, el desarrollo en general. Y esto, pues claro, hay que tenerlo en cuenta para poder compensar esas faltas durante las comidas principales. Aparte de por la gimnasia que hacen, ¿no? El esfuerzo físico que hacen, por la edad, ¿tienen que tener una alimentación, es decir, siempre tienen que comer todos los días tanta leche o siempre tienen que, por la edad también más que nada? Claro, hay, digamos que bueno, ya hay unas recomendaciones establecidas. Todos conocemos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, que establece ciertos parámetros y ciertas cantidades según la edad, según el sexo, según la actividad física. Entonces, sí, habría que evaluar este deportista, qué edad tiene, si es chico o chica. También hay que tener en cuenta que los chicos, por ejemplo, los chicos gimnastas como tienen que desarrollar más masa muscular, también la alimentación tendrá que ser un poquito diferente, ¿no? Claro, enfocada a eso, o sea, un poquito más rico a lo mejor en proteínas, más cargada de hidratos de carbono que le aporte energía para poder realizar esos ejercicios muy intensos. Entonces, claro, por lo general siempre lo mismo, adaptarse en función de las necesidades. Claro. Entonces, bueno, esa es la clave. Y como respecto a lo que estabas comentando de cuáles serían las cantidades, pues claro, tendríamos que, como te estaba diciendo, evaluar. Cada uno según las necesidades que tiene y adaptar en función, lo que estamos haciendo, en función de los requerimientos. Importante, Roberto, supongo, seguir siempre la pirámide nutricional, ¿no? Sí, es una de las guías, la pirámide nutricional. Luego, por supuesto, yo recomendaría que si pueden, pues eso, tener los consejos de un nutricionista o de un médico que pueda asesorar y pueda ayudar a indicar
qué alimentos serían los apropiados, pues por supuesto mejor. Claro. Que eso no, siempre tenemos que intentar buscar un referente profesional que nos pueda ayudar a conseguir esa alimentación óptima. Sí, además Roberto siempre se ha comentado, ¿no?, que lo que es bueno para ti no es bueno para el otro, entonces hay que saber un poquito esa persona, ¿no?, sus características, porque muchas veces a lo mejor tiene tendencia a tener carencia de alguna vitamina y hay que suplirla pues con otra alimentación, ¿no? Exactamente, cada uno tiene unas necesidades, hay que intentar evitar los errores. Unos errores típicos suele ser copiar la alimentación de otra persona. Esa persona, pues bueno, como estamos diciendo en todo momento, tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos, y es un error el querer copiar pensando en que vamos a tener los mismos beneficios. Entonces no, hay que ser conscientes de que hay que actuar de forma correcta, hay que llevar una alimentación correcta y adaptarlo todo siempre en función a nuestro día a día, a nuestra actividad y a nuestra vida, por supuesto. Pues Roberto Vidal, muchísimas gracias por estos consejos de nuestro experto nutricionista. A ti. Esperamos verte la semana que viene otra vez aquí con más consejos. Claro que sí. Que seguro que a la gente le va a ir genial, pero siempre con un professional. Perfecte, moltíssimes gràcies. Gràcies, Roberto. Bueno, i a vostès anem a fer una xicoteta pausa de publicitat i tornem de seguida amb molts més temes i molts més convidats.